Dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y me di cuenta que la vida era servicio. Serví y me di cuenta que el servicio es alegría. Rabindranath Tagore. No estoy seguro si así se pronuncia, pero este cuate, este señor, este maestro, nacido en Bangladesh, bengalí, yo no sabía que a los de Bangladesh se les dice bengalís, fue una persona que empezó con una religión ahí que no pude encontrar exactamente cuál, porque era algún tipo de islam, y después se cambió al budismo y se dedicó al servicio. Este señor fue el que al final hizo el himno nacional de la India. Fue, no estoy seguro si escrito o reescrito por este señor, también el de Bangladesh, y es un señor que simplemente dice que el servir da alegría. Y por ahí dicen que el placer más grande es el placer de servir. Y la fe, señores, señoras, niños, niñas, abuelos, abuelas, novios, novias, la fe es servir. Este módulo es mi favorito, definitivamente este módulo es mi favorito, porque cuando estaba yo creando Haz lo Inevitable la primera vez y que Toño me ayudó a hacer el contenido y Toño me ayudó, este módulo dije, ¿sabes qué? Este es mi módulo. ¿Por qué? Porque es el más controvertido y es el tratar de expresar fe sin involucrarme en ninguna religión, en ninguna cuestión metafísica, más y solo más en el cerebro, en neurociencia, en cómo el cerebro procesa esto que le llamamos fe. Cómo el cerebro de repente tiene esas neuronas espirituales de las que habla Deepak Chopra. Deepak Chopra habla de que ya hay estudios en donde el cerebro está conectado con otras fuerzas, y no estoy hablando de ningún tipo de religión, con otras fuerzas, con otros campos magnéticos que se pueden interpretar en mensajes incluso hablados. Entonces, hay que abrir un poco nuestra mente y entender que todos somos energía, todos somos chi, todos estamos conectados, queramos o no queramos, y que esa energía puede ser interpretada por diferentes tipos de antenas, y que cada quien tiene una antena diferente. Por ejemplo, los insectos interpretan un tipo de señales, los seres humanos interpretamos otro tipo de señales, las plantas interpretan otro tipo de señales. Entonces todos somos como antenas que estamos recibiendo y lanzando ondas. Quiero que abras la mente. Hay programas incluso en Discovery Channel que dicen que hay seres de otros planetas, o incluso en este planeta, que son capaces de identificar y de descifrar esas señales que nosotros emitimos, e incluso hasta como la película esta de Matrix, poner ondas en nuestro cerebro. Entonces, esto es nada más para reflexionar y pensar que tenemos dos opciones: investigar, informarnos y hacernos bolas, que esa es la opción que yo tengo, o simplemente creer. Y esa opción también yo la creo, también la tengo. Entonces, vamos a darnos cuenta que fe, en primer lugar, fe no es otra cosa más que acción. Fe es acción. Y con esto se resume el módulo. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros actuamos, siempre es por un acto de creencia. Vamos a revisar más adelante el sistema de creencias que tenemos. Es increíble. Lo vamos a desglosar y vamos a ver cómo reprogramarlo más adelante en este módulo. Sin embargo, cuando yo actúo, siempre es por un acto de fe y por un acto de trascender. A ver, vamos a pensarlo un poco. Si a mí me da miedo hacer una cosa,
Vamos a pensar, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mucho miedo a las alturas y aunque me he aventado ya de un paracaídas de 4.500 metros con 1 minuto de caída libre, estuvo increíble, sigo teniéndole miedo a las alturas. Entonces, dicen, el que tiene fe en sí mismo, o confianza en sí mismo, se avienta sin problema. ¿Por qué? Porque tiene confianza en que no le va a pasar nada, o tiene fe en que no le va a pasar nada. El que no se avienta también tiene fe en que sí le va a pasar algo. Entonces, al final del día, una persona de fe es una persona de acción. O sea, todos somos personas de acción, porque el no movernos también es una acción. Entonces, quiero partir de que todos, si compras la definición de hazlo inevitable, y en particular aquí sí puedo decir mi definición de fe, todos tenemos fe, porque todos somos agentes de acción, todos los seres humanos, todos los animales, todas las plantas, porque todo tiene vida. Hasta una piedra te garantizo que tiene células de vida, y hasta una piedra envejece, probablemente en muchos años, pero todos somos agentes de acción. Entonces, si partimos de ese punto, podemos darnos cuenta que entonces nuestra acción más relevante es la de trascender. Y nosotros vamos a ver en esta academia virtual y en Hazlo Inevitable que fe es simplemente la capacidad de trascender. Si nosotros nos vamos al latín, fe viene del latín fidus, que quiere decir trascender. Y aquí quiero ser bien claro y bien específico, y si hay preguntas, por favor, no duden en hacerlas ni un minuto, porque es un tema muy controvertido y es el que a mí más me apasiona. Fe es la capacidad de trascender. Entonces, si nos vamos a un esquema religioso, por ejemplo, desde que nacemos, nos implantan la fe. ¿Por qué? Porque si te portas bien, te vas a ir al cielo, y si no, te vas a ir al infierno. Entonces tú haces tu vida tratando de irte al cielo. ¿Por qué? Porque quieres trascender, quieres pasar a otro plano. Si nos vamos al hinduismo, también te tienes que portar bien, porque si no, bueno, te pueden pasar varias cosas, puedes retroceder en cuanto a la escala de vidas, te puede ir mejor o peor en la próxima vida. Si nos vamos a la energía, a los científicos, por ejemplo, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y de sentido opuesto. O sea, todo el mundo hemos oído esa definición, hasta en primaria o secundaria. Eso es decir, que lo que hagas se te regresa. Entonces, tú tratas de hacer cosas que te regresen cosas buenas. ¿Por qué? Porque vas a trascender. Entonces, si nosotros confiamos en que queremos trascender, ya cada quien tiene una definición diferente de trascendencia. Para mí trascender es cambiar la conciencia productiva de México y de América Latina. Y si se puede del mundo, mejor. Para ti trascender puede ser cuidar a tus hijos, verlos crecer y que estudien una carrera y que se casen, etc. Para una persona embarazada, por ejemplo, la fe, el mejor ejemplo de fe es una persona embarazada que en cuanto se embaraza, da por hecho que su hijo va a nacer. ¿Sí o no? O sea, si yo he tenido aquí, si tengo en la audiencia, que seguro sí, mujeres que han estado embarazadas, en cuanto se embarazan, dan por hecho que su hijo va a nacer. Afortunadamente a nivel mundial los casos de pérdidas de bebés sucede, de pérdidas obviamente no planeadas. Es muy poco, es muy rara la mamá que pierde un hijo, sucede. Y por eso cuando sucede nos enteramos, porque es rarísimo. Cuando una mujer se embaraza, automáticamente su cerebro empieza a producir una cantidad de neurotransmisores diferentes y de químicos diferentes, igual que su cuerpo, que la pone en un estado de alerta. Y es por eso que es rarísimo, espero que en la audiencia no haya alguien, y si hay alguien, es raro, una mamá, por ejemplo, que se caiga de las escaleras. En el papá también empiezan a generarse muchísimos químicos y muchísimos neurotransmisores, muchísimas cuestiones que dan por hecho que su hijo va a nacer. Cuando estás chavo,
en realidad pues no mides consecuencias y haces cosas que realmente pueden manejar rápido, la gente maneja tomada, y realmente son muy pocos los casos en los que realmente sucede algo, ¿sí o no? El 99% de las cosas malas que creemos que van a suceder, no suceden. Y aquí es increíble porque cuando nosotros tenemos fe, las cosas pasan y ya. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo funciona? Cuando tú prendes un foco, ¿sabes cómo funciona todo ese proceso? Yo no. Sin embargo, tú prendes la luz y se prende la luz y tú llegas y prendes la luz de tu casa y sabes que se va a prender. Y entonces, si por algo no prende el foco, pues cambias el foco y sabes que va a prender. Ya tienes fe, ya estás seguro de que eso va a suceder. Ya lo diste por hecho. Cuando estás chavo, de repente puedes ir manejando, tomado rapidísimo y no te pasa nada. No estoy incitando a nadie a que haga eso. Sin embargo, como tú estás seguro de que nada va a pasar, porque tú sabes que vas a trascender, que vas a poder materializar las cosas, entonces realmente las cosas pasan. Entonces, cuando, por ejemplo, en el ejemplo, tú cuando prendes tu coche, ¿conoces cómo funciona todos los circuitos de tu coche? A lo mejor aquí hay algún mecánico que sí sabe, yo no tengo ni idea. Yo sé que si prendo un coche, va a prender. Y es algo que no debía haber hecho. Ya después te contaré, cuando estaba chavo, mis papás le prestaban el coche a mis amigos, a los que no tenían coche, obvio yo no puedo manejar por el tema de los ojos. Y era, préstale el coche a tu amigo que es responsable y que maneja, y adivina quién acababa manejando. Bueno, ahí tengo un par de historias simpáticas. Una vez le di un besito a un coche, fue a propósito, etc. Y y gracias a Dios, y gracias al universo, y de verdad yo estuve metido en tantas cosas, hice tantas tonterías, y nunca me pasó nada, que en verdad lo menos que puedo hacer es agradecerlo, compartiendo la experiencia y recabando la mejor información que existe. Entonces, vamos a ver qué es una persona de fe. O sea, ya entendimos que la fe es trascender. Ya entendimos que la fe es trascender. Entonces, cuando una persona quiere trascender, cuando es una persona de acción, una persona de fe es aquella que es capaz de crear amor. Es aquella que es capaz de crear amor y volverlo tangible. O sea, tú imagínate que el amor lo vuelves tangible. O sea, cuando eres una persona de fe, eres una persona que irradia amor. Ve a personas como la Madre Teresa, es el mejor ejemplo, como a Buda, como a Gandhi, como al Papa Juan Pablo II. Son personas que, creamos o no creamos en alguna religión, irradian amor porque tienen fe. Es una persona que es capaz de crear amor y volverlo tangible. Y volverlo tangible, o sea, el amor se puede llegar a sentir, pero yo me refiero a sentir con el tacto. O sea, tú llegas a un lugar, tú llegas a un centro religioso, a un templo, a una iglesia, y la vibra es diferente. Tú llegas a un lugar donde hay pleito y la vibra es diferente. Vamos a ver un poquito más adelante la magnitud y el poder que tienen nuestros pensamientos. Por lo pronto, te digo que una persona de fe es aquella que es capaz de volver tangible al amor, utilizando sus 5 centros de comando. Aquí hago una pausa rápido, centros de comando, porque aquí lo estamos poniendo en nuestros términos. Sin embargo, puedes conceptualizarlo como quieras. Sin embargo, cuando tú eres una persona de fe, tienes fe en tus pensamientos, en tus acciones. ¿Te acuerdas de Lao Tzu? En tus palabras, en tu carácter, en tu destino. Cuando puedes tener fe hasta en tu cuerpo. Vamos a ver más adelante en este módulo el poder que tienen las afirmaciones. Las afirmaciones es como la nueva versión de las metas. Bueno, nueva versión, existen desde hace muchísimo tiempo, pero como realmente las afirmaciones antes, y aquí corrijo para todos los alumnos que vean la academia virtual, yo las ponía por hecho y en presente y en positivo. Vamos a ver que sí se ponen en presente, sí se ponen en positivo, pero no se dan por hecho. Ya se usan términos como estoy empezando a, estoy logrando. En el tema del cuerpo es
estoy bajando de peso, estoy en el proceso de bajar de peso. Porque si le decimos mentiras al inconsciente, como el inconsciente no sabe qué onda, se confunde, se frustra y resulta peor. Entonces, los 5 centros de comando, básicamente, si tenemos fe en nuestro instinto, si confiamos en nuestro instinto, en nuestros sentimientos y en nuestro sexo, nosotros podemos saber si una pareja es buena para nosotros o no desde que la olemos. Desde que la olemos. Ya dije en propósito que las dos cuestiones de atracción más importantes, la primera es el olfato. La primera es el olfato. Si no te gusta que huele una persona, ni le busques, mija. Si a tu vieja le huele la boca, ni le busques, mijo. O sea, en verdad, el olfato es la primera parte de la atracción, y la segunda es la admiración. Una persona de fe, en general, causa admiración. Los grandes que han tenido fe son admirados por la mayoría de nosotros, creamos o no en una religión. Jesucristo era una persona de fe, grande. Gandhi, bueno, Mohamed Ali, incluso Mohamed Ali, sí, este cuate, ¿cuántas masas no movió? ¿Sí? Una persona de fe, hasta Hugo Sánchez. Entonces, las personas que realmente tienen una fe en algo, que creen en sí mismos, aunque sea, y digo aunque sea porque creer en mí mismo es todo, lo vamos a ver más adelante en la mejor versión, es capaz de materializar el amor. Entonces, usa sus 5 centros de comando, dirigidos por la ley de generación de, ay Dios mío, presencia. ¿Cuál es la ley de generación de presencia? La vimos en los videos de fundación. La vamos a repasar en este módulo porque sé que hay personas que no han visto el módulo de fundación, y aquí lo vamos a ver de una manera más resumida y más dirigida al módulo. Sin embargo, te adelanto que la ley de generación de presencia es simplemente cómo definir a nuestra mejor versión. ¿Sí? Entonces, la ley de generación de presencia. Ahora, esa persona es aquella que sabe que lo no manifiesto, ¿qué es lo no manifiesto? Lo que no se ve, o sea, lo que no está manifestado. Para eso inevitable, lo no manifiesto es lo que no está materializado, vaya. Lo que no está materializado. Es aquella que sabe que lo no manifiesto existe y se puede convertir ¿en qué? ¿Qué sería lo obvio? Si no sabe que existe, pero lo no manifiesto, ¿en qué se puede convertir? Pues sí, en manifiesto. Por poco tiro el pizarrón y ya nos íbamos a aventar otro blooper. Se puede convertir en manifiesto. ¿Y qué lo manifiesto? Es consecuencia de qué? ¿De qué se te ocurre? A ver, si de repente nos vamos a Lao Tzu y habla de que los pensamientos se pueden convertir en nuestro destino, y si de repente creemos que los pensamientos son energía y que esa energía, aquí hay un dato bien importante que quiero compartir contigo. Está ya comprobado que cuando un pensamiento se crea, pues se piensa, nunca desaparece. Nunca vuelve a desaparecer. Entonces, es bien importante darnos cuenta que cuando tenemos un pensamiento, realmente ya estamos generando energía, ya estamos generando una vibración, y ese pensamiento va a tener consecuencias, en todo el mundo, en todo el planeta. Entonces, es aquella que sabe que lo no manifiesto existe y se puede convertir en manifiesto, y que lo manifiesto es consecuencia de los pensamientos. Es decir, que una persona de fe es una persona que sabe que puede trascender, es una persona que sabe que puede materializar cualquier cosa con la mente. Y aquí hay que abrirnos un poco. Y aquí no se trata, lo vamos a ver en las afirmaciones, de nada más irnos al secreto
y a la ley de la atracción. No se trata de nada más sentarnos a pedir y a meditar y hasta que se materialicen las cosas. Lo primero que dijimos que fe es acción. Fe es acción. Entonces, en la nueva versión del secreto ya viene que tenemos que actuar. De hecho, en el Código Moisés, que fue producido por la misma persona que produjo el secreto, fue el autor, bueno, no tengo el nombre en la cabeza, pero te pongo la liga abajo de este módulo del Código Moisés para que lo tengas. Es una gran manera de aprender a hacer afirmaciones, y habla de que no solo basta con pensar las cosas y pedirlas y atraerlas, basta con actuar. Aquí es bien importante entender que tenemos dos formas de lograr nuestros objetivos. Una, atrayéndolos, y dos, buscándolos. O sea, una es la ley de la atracción y otra es la ley de la acción. Aquí tenemos que saber entender cómo nivelar eso. Y finalmente termino esto haciéndote la pregunta que hicimos en el módulo de fundación. ¿Qué tanto estás teniendo pensamientos de grandeza del 1 al 10? Cuando tú empiezas a tener pensamientos de grandeza, te vuelves una persona de fe.